Hola a todas y todos mis queridos estudiantes del Preuniversitario Transversal. Soy su profesor. Bienvenidos a esta sesión intensiva de preparación para la competencia de matemática M1. Vamos a hablar de teoría profunda acá, de uno de los conceptos más consultados del eje de geometría, que son las transformaciones isométricas. Así que vamos a abarcar 12 ejercicios paso a paso, ¿ya? Donde los vamos a ir explicando, vamos a ir desarrollando. Así que alisten sus cuadernos, tomen nota de todo, de las fórmulas claves, ¿ya? Eh, y lo más importante que ustedes tienen que realizar es que puedan dominar completamente este, este concepto ya de transformaciones isométricas, ¿ya? Eh, Cumpliendo ese objetivo, entonces, recuerden que pueden hacerme consulta a través de WhatsApp, ¿ya? Del canal, del grupo de WhatsApp, eh, el día que sea, ¿ya? Ustedes traten de hacer un seguimiento, de ir practicando en sus casas y de ver todos los videos grabados, ¿ya? De ver todos los videos que están en el canal llamado Factor PAES, ¿ya? Que esta es nuestra base de datos, ¿ya? De material de apoyo, donde subimos todas las clases, ya las clases grabadas están ahí. Tenemos igual pequeños videos que voy a ir subiendo de a poco yo para poder ayudarlos a ustedes, donde van a ir ejercicios resueltos, ¿cierto? Eh, Paso a paso explicando cómo desarrollarlo, ¿ya? También entonces, para que tengan conocimiento, esta clase está en el aula virtual, ¿cierto? Y donde ahí también se van a actualizar todas los anuncios, las notificaciones, ¿cierto? De las novedades que hayan en el preuniversitario, ¿ya? Y de material de apoyo también. Si es que subo algún video también se los voy a comunicar por ahí, tanto como por el grupo de WhatsApp. Esta presentación tiene 4 módulos, ¿ya? Que son vectores en el plano, traslación, rotación y reflexión o simetría, ¿ya? Así que vamos a partir de inmediato. Comenzamos. Entrando de lleno al módulo 1, hablemos de los vectores en el plano cartesiano entonces. Un vector U, que vendría a ser U igual a X, Y, ¿ya? Es una instrucción de movimiento, ¿ya? O un segmento orientado que consta de 3 elementos fundamentales, como aparece en la pantalla acá en el centro. El primero es módulo o magnitud, el segundo es dirección y el tercero es sentido. El módulo o la magnitud es la longitud, ¿ya? Del vector. Es la longitud del vector y se calcula aplicando el teorema de Pitágoras, ¿ya? Siendo que U siempre tiene que ser positivo, por eso está en valor absoluto, ¿ya? Siempre tiene que dar positivo. ¿Por qué? Porque es una longitud, es una distancia, ¿ya? Entonces este valor siempre nos tiene que dar positivo, ¿ya? Y se calcula, como les dije entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿ya? Por eso dice, en paréntesis, valor absoluto, dice U igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ya, ahí sí que no se ve bien, es valor absoluto de raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Ya, teorema de Pitágoras. La dirección es, dice, es la inclinación de la recta sobre la cual descansa el vector en el plano cartesiano. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la dirección entonces? La inclinación de la recta sobre la que descansa entonces el vector. ¿Ya? Y el sentido, eh, al final, está señalado por la punta de la flecha. ¿Ya? Dice, indicado por la punta de la flecha, señala hacia dónde se efectúa el desplazamiento. ¿Ya? Ojo de no confundir dirección y sentido. ¿Ya? Y por último tenemos el tip de oro, eh, que dice vector de desplazamiento entre dos puntos. ¿Ya?
Si un objeto se desplaza desde un punto inicial, por ejemplo el punto P, x1 y 1, hasta un punto final, punto Q, x2 y 2, el vector de desplazamiento es estrictamente, ya, ¿cuál va a ser el desplazamiento? Va a ser el punto final menos el punto inicial, ¿ya? O sea que va a ser x2 menos x1, y 2 menos y1. Jamás lo resten al revés, ¿ya? Restar inicial menos final invierte el sentido del vector. Lo invierte el sentido, la flechita, ¿ya? Así que siempre tiene que ser el final menos el inicial, ¿ya? Para que no se vayan a confundir con eso. Así que para operar vectores entonces de forma algebraica o algebraicamente, aunque sumemos y restemos, siempre va a tener que ser sumar o restar componente a componente. El X con el X, el Y con el Y. ¿Ya? Si después nosotros tenemos que ponderar por un número escalar que siempre eh, está designado con una letra K minúscula, ¿ya? Multiplicamos siempre ambas coordenadas, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Así que continuemos. Ya, entonces apliquemos esto que vimos en tres ejercicios en tipo PAES, ¿ya? En el ejercicio 1 se nos da los puntos, el punto A 2,3 y el punto B 7,6. Dice hallar el módulo del vector V igual a B menos A, ¿ya? Hay que restar entonces los puntos. Entonces dice paso 1, restar B menos A, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace acá? Al final las coordenadas, ustedes se fijan que son X y Y, el 7, que es el X2, menos el X1, que vendría a ser el 2, ¿ya? Después, y coma, ahora los Y. Primero el Y2 menos el Y1, ¿ya? Y eso les da igual a 5,3. A usted le debería dar lo mismo ahí, ¿ya? Paso 2, después, aplicar el módulo, aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ya? O sea que se aplica entonces el módulo V en este caso va a ser igual a raíz de los catetos al cuadrado, que vendría a ser en este caso el 5 al cuadrado más el 3 al cuadrado, porque es el x al cuadrado más el y al cuadrado, ¿ya? Como sabemos que el 5 es el x y el 3 es el y, resolvemos, nos da 25 más 9 y 25 más 9 es igual a raíz de 34 al final, de 34, ¿ya? Ese sería el módulo, ¿ya? Ejercicio 2. Tenemos operaciones combinadas también, ¿ya? Con U 3, menos 2 y V es menos 1,4, ¿ya? Para hallar W, que es igual a U, a, perdón, a 2U menos 3V, ¿ya? Así que ponderamos el 2U, ¿ya? Ponderamos el 2U acá, que nos da 6, menos 4, ¿ya? ¿Qué se hizo ahí al final? Lo que se hizo fue multiplicar por 2 el u, ¿ya? Tanto el 3 como el menos 2, ¿ya? Por eso nos da 6,4. Después el 3, este 3 va a multiplicar a cada elemento, ¿ya? A cada elemento del v. Entonces sería 3 por menos 1, menos 3. 3 por 4, 12, ¿ya? Eso es ponderar. Al final multiplicar el número por que sería el K por cada componente de la coordenada, ¿ya? Y el paso siguiente sería restar, ¿ya? X con X y Y con Y, ¿ya? ¿Qué vamos a restar? Lo que nos están pidiendo, que
que había que hallar W, ¿cierto? Entonces el 2U menos el 3V, ¿ya? Entonces nosotros sacamos los valores de ellos y después los restamos al último, ¿ya? X con, acuérdense que siempre es el, el X2 menos el X1, coma, y2 menos y1, ¿ya? Entonces la respuesta correcta es 9, menos 16. Eso es lo que vale W, ¿ya? Y para el ejercicio 3, el desplazamiento físico, ¿ya? Así está titulado, ¿ya? Un objeto se mueve de P de 2,3 a Q 6,4. El desplazamiento es de D igual Q menos P igual a... Ya, entonces acá lo que estoy viendo es que nosotros decimos, un objeto parte en P 2,3, ¿cierto? Y llega a este. Este es el destino. Ya. Entonces ese va a ser el X2 y el X1. ¿Ya? Sabemos que 6,4 es el X2, y 2. Para que se entienda. Y el 2,3 es el X1 y el Y1. Listo. Ahora nosotros aplicamos, ¿qué cosa? Porque dicen que hay que hallar el vector de desplazamiento, ¿ya? Entonces, para encontrar el vector de desplazamiento, nosotros restamos, como hicimos en el primer ejemplo, ¿ya? Entonces decimos x2 menos el x1, ¿ya? Entonces sería x2, 6 menos 2, 4 menos 3, ¿ya? Y después nos quedaría entonces 6 menos 2, 4, y 4 menos 3, 1. Listo. Ese es el desplazamiento. Para sacar siempre el desplazamiento, entonces, sacamos la diferencia, ¿ya? Eh, Dice significado, mover 4 unidades a la derecha y una hacia arriba. Claro, eso se hace en el plano cartesiano, ¿ya? Tenemos plano cartesiano acá y se mueven 4 unidades a la derecha. O sea, si estaba el 2,3 era 1 y 2, 1, 2 y 3. Recuerden que siempre el eje vertical es el Y y el eje horizontal o abscisa es el X, ¿ya? Entonces, el punto de acá inició, ya que era el punto P, y después se movió entonces 4 unidades a la derecha y una hacia arriba. O sea que quedó en 6,4. Entonces quedó 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como por acá, y después mucho más arriba 4, 1, 2, 3 y 4. Por acá. Ya, por acá quedó. Ya. Ese sería el punto Q. Lo estoy haciendo de forma referencial nomás, ya. No, para que ustedes lo visualicen nomás, ¿ya? Eh, Así que pasemos a la siguiente. Ya, pasemos entonces al módulo 2, ¿ya? Que es de traslación. Trasladar una figura finalmente es como, es deslizarla, ¿ya? En el plano según un vector de traslación, ¿ya? Un vector de traslación. Por ejemplo, un vector de traslación es V, ¿ya? ¿Qué va a hacer? V va a ser, se va a multiplicar por el X y se va a multiplicar por el Y, ¿ya? Entonces, la matemática acá, chicos, es simple. La nueva coordenada va a ser, por ejemplo, si es acá, si fuese A, la nueva coordenada va a ser A', ¿ya? Si fuese Z, la primera coordenada, hasta donde se trasladó, según el vector de traslación, ¿cierto? Va a ser Z', ¿ya? Entonces, siempre se va a designar así. O también le pueden poner a veces A1 o A2, pero eso casi nunca pasa, ¿ya? Siempre le ponen como el apóstrofe arriba. Ya, entonces, ¿qué más? Dice definición formal de traslación. La traslación es una transformación isométrica que desliza cada punto de una figura según un vector de traslación. Ya. Eh, es una simetría directa, está, claro.
Propiedad isométrica clave. Es una isometría directa. Conserva las distancias, el módulo, los ángulos interiores, la forma, el tamaño y la orientación de la figura. No la da vuelta ni la refleja. Claro, porque finalmente lo que hace es trasladarla, es moverla de un lado a otro, ¿ya? Es como que si viajara, pero no va a afectar ni su tamaño, ni va a girar, ¿ya? No se va a reflejar, nada de eso, ¿ya? Y tampoco va, lo más importante es que no cambia su tamaño, por eso es una transformación isométrica. Recuerden siempre que isométrica, iso es de igual, y métrica, métrica, no me deja escribir bien esto, y métrica es de medida, viene de medida, ¿ya? De medida, ¿ya? Igual medida, ¿ya? Igual medida, isométrica. O sea, una transformación, pero de igual medida. No va a cambiar, ¿ya? Su tamaño. Ya, y acá a la derecha dice guía rápida de signos en V. Ya, en V, Bx y By, lo que le puse recién acá arriba. Ya, el eje X, o el Vx, ya, si es mayor a 0, el desplazamiento va a ser a la derecha. Si es menor a 0, va a ser a la izquierda. Y esto es simple de explicar, porque nosotros tenemos un plano cartesiano, ¿cierto? Ahí, mejor lo voy a hacer acá. Tenemos un plano cartesiano. Tenemos, ¿cierto? Que este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, si nosotros movemos en el plano horizontal, en el X, movemos hacia la derecha, o es mayor, o sea, a la derecha siempre van a ser mayor que 0. ¿Ya? Todos los que se muevan a la derecha, desde el punto de origen, de acá donde intersecta el eje Y con la eje X, el eje Y con la eje X, siempre van a ser positivos, o sea, van a ser mayor que 0. ¿Ya? Entonces acá dice que el Bx va a ser mayor que 0. Mayor que 0. Se va a mover, siempre se va a desplazar a la derecha. ¿Ya? Recuerden que en este cuadrante el X es positivo y el Y también es positivo. Después, en el segundo cuadrante, eh, para no perdernos el hilo, ¿ya? Para no perder el hilo, dice, si Bx es menor que 0, el desplazamiento va a ser a la izquierda, claro, a la izquierda, entonces cuando son negativos, ¿ya? Cuando son menores que 0, ¿ya? Para acá, en el eje de la abscisa, también es negativo desde el 0,0 del origen hacia la izquierda. Eh, las X van a ser negativas, ¿ya? Entonces aquí van a ser negativas los X y positivos los Y, ¿ya? ¿Por qué? Porque está todo, el Y está arriba, ¿ya? De 0,0 hacia arriba. Ya, hacia abajo, en el segundo cuadrante, por ejemplo, acá en el segundo cuadrante, el X es positivo, ¿verdad? Es positivo, pero el Y viene a ser negativo. El Y va a ser negativo, o sea, va a ser menos. Ahí. Oh, ahí. Y por último, el tercer cuadrante va a ser tanto el X como el Y van a ser negativos. Ambos van a ser negativos. ¿Ya? Continuamos entonces con el eje Y, lo mismo. BI, si es mayor a 0, el desplazamiento es hacia arriba. Si es menor a 0, el desplazamiento es hacia abajo. ¿Ya? Dice hack de determinación. Si te dan el punto original A y el traslado A', entonces el vector de traslación va a ser A' menos A. Sí, el último menos el del principio. ¿Ya? Ya, chicos. Continuamos. Veamos cómo se pregunta la traslación en la prueba. ¿Ya? En el ejercicio 1 trasladamos el punto
Este dice que es el P 4, menos 2 según el vector V. Menos 2, menos 2. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué hacemos acá? Acá lo que se hace es sumar componente a componente. O sea que sería como el 4 más el menos 2, ¿verdad? Coma, ¿cierto? El 4 más el menos 2, porque lo vamos a trasladar ya. Y ahora el i, que vendría a ser el menos 2 más el menos 2 de acá, más el menos 2 de acá. Listo. Entonces, esto de acá, todo esto está en paréntesis, por si acaso, porque es la coordenada. 4 más menos 2, más por menos, menos. Entonces me queda 4 menos 2. Y 4 menos 2 es 2 positivo. Coma. Y después menos 2 más menos 2, más por menos es menos. Entonces me queda menos 2 menos 2. Sumo, porque los dos son negativos. Y me queda menos 4. ¿Ya? Entonces esa es nueva, nuestro, como destino, nuestra nueva coordenada, ¿ya? Que vendría a ser el P', ¿ya? 2, menos 4, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace acá en la traslación cuando es puntual? Cuando es un punto que se tiene que trasladar de un lado a otro. Se tiene que sumar eh, componente a componente. El X con el X y después el Y con el Y. Y listo, y nos da la nueva coordenada. Eso es como lo más fácil, la traslación puntual. Acá les puse el ejercicio 2, que es la traslación de polígono. Trasladar, por ejemplo, el triángulo dice ABC con A menos 2,1, el punto B, que es menos 1,3, y el punto C, 1,0, según el vector 4,0. ¿Ya? Es el vector de traslación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Todos los puntos originales le vamos a sumar, tanto en el X le vamos a sumar 4, ¿ya? Y en el i le vamos a sumar el 0, que ahí no lo va a modificar, ¿verdad? Entonces por eso acá vemos menos 2 más 4, 2. El 1 más 0, 1. ¿Ya? Acá hicieron lo mismo, le dio 3,3 y acá 3,0. ¿Ya? Entonces a cada uno de los puntos le sumamos el vector de traslación. ¿Ya? Y de esa manera nosotros podemos trasladar un polígono, ¿ya? Un polígono, una figura geométrica, ¿ya? Un cuadrado, un rombo, un triángulo como es en este ejercicio, ¿ya? El triángulo ABC, ¿ya? Así que, ¿cuál es la respuesta? Siempre la respuesta nos da en A', B' y C', ¿ya? Y después uno lo grafica en el plano cartesiano, ¿ya? Ejercicio 3 entonces, y acá otro, otro ejercicio que es distinto ya, para que lo vean los tres tipos de ejercicios que les pueden aparecer ya en la PAES, que es hallar vector de traslación. Ya, si le dicen, si A 2, menos 1 se traslada hasta A', o sea que ya le están diciendo el punto final, pero ahora le preguntan por el vector V. Ya no le dan el vector de traslación, sino que ustedes lo tienen que sacar. Entonces, ¿ustedes qué es lo que ocupan siempre? La fórmula del vector, que es el punto final menos el punto inicial. Inicial. Bueno, ustedes ahí me están escuchando, así que tomen apunte. Así que se hace eso, ¿ya? En este caso sería A' menos A. Y luego se resta, ¿ya? Se resta componente por componente para que nos dé el vector de traslación, ¿ya? La coordenada del vector de traslación, ¿ya? Así que, ojo, puede aparecer entonces que ustedes lo trasladen en la traslación, ¿ya? En este módulo de transformación isométrica de traslación es traslación puntual, un punto lo traslada a otro punto en el plano cartesiano, la traslación del polígono, de algún polígono,
y hallar el vector de traslación. Eso es lo más simple que, de ejercicios que se hacen aquí en la M1 con respecto a las traslaciones. Ya chicos, llegamos al módulo 3 entonces de rotación. Ya concentro en el origen. Rotaciones. ¿Qué es lo que es rotar? Rotar es girar. ¿Ya? Girar cada punto de una figura, por ejemplo, de un triángulo, ¿ya? Pero alrededor de un punto centro, ¿ya? En un ángulo determinado. Es decir, si yo tengo un plano cartesiano acá, X, y tengo, no sé, tengo un triángulo acá, ¿ya? De A, B y C, y me dicen que él va a girar en el punto o en el vértice A, va a girar, no sé, por 90 grados, 270 grados, 180 grados, etcétera. Entonces, desde ahí se empieza a mover, ya sea para acá, que es antihorario y que son positivos, ¿ya? Que es el estándar, la medición estándar, o en sentido de la manecilla del reloj, o sentido horario, que se va a hacer negativo, ¿ya? Ojo con eso. Ese es el sentido, ¿ya? De giro o de rotación, ¿ya? Acá mismo lo especifica, ¿ya? Antihorario es positivo y horario es negativo, ¿ya? Y un tips bueno que es eh, que girarlo siempre, o sea, lo ideal es girarlo a favor, o sea, perdón, que quede como antihorario, ¿ya? Entonces, si nos dan, por ejemplo, 90 horarios, en sentido horario o en sentido de la manecilla del reloj, es lo mismo que decir 270 grados antihorario. ¿Por qué? Porque a los, a los 360, que es la vuelta completa, se le resta los 90, ¿ya? Para que les dé los 270. Entonces, lo ideal es que puedan trabajar con el antihorario. ¿Por qué? Porque es el sentido positivo, ¿cierto? Y es el estándar, ¿ya? También les dejo acá reglas rápidas, ¿ya? Para punto PX, X, Y y concentro en el origen, ¿ya? Entonces, ¿qué, ¿para qué sirve esto? Para que ustedes puedan saber cómo van las coordenadas, ¿ya? Cómo va el X y el Y. Donde, por ejemplo, en el 90 grados antihorario, o sea, para allá, cuando gira para allá, positivo, o 270 grados horario, cuando gira para allá. ¿Cómo queda esto? El I pasa a estar en el primer lugar, ¿ya? Acá, y cambia signo a negativo, ¿ya? Y el X pasa a donde estaba el I antes, ¿ya? ¿Se acuerdan que este es el normal, pues, el X, Y, ¿ya? Entonces, cuando son 90 grados antihorario, pasa a ser negativo el I y pasa a primer lugar. Y el X pasa a segundo lugar, ¿ya? Invierte y cambia a primer signo. Para el 180 grados, ¿qué pasa? Que, que al girarse antihorario para allá o para allá, para el otro lado, se va a cambiar ambos signos, ¿ya? Tanto el X como el Y. Entonces, en vez de quedar así, queda con los signos, ¿ya? Cambiados. Ya, ¿qué más? El 270 grados antihorario o 90 horario, lo mismo que hicimos acá. ¿Qué pasa? Se invierte y cambia el segundo signo. ¿Ya? Es como lo contrario al final del de acá, del primero, de este de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el otro también cambiaba, ¿se dan cuenta? Fíjense, los dos cambian, ese y este de acá, quedan en la misma posición del el I primero y el X en el segundo, en la segunda posición. Pero acá el signo negativo se lo lleva el X. ¿Ya? Y para el 360, que es el giro completo, vuelve a la posición inicial, así que queda tal cual. La posición estándar que es
de coordenada que es x, y. Ya, pasamos a la siguiente. Ya chicos, atención total aquí en esta diapositiva. Este es el punto donde miles de estudiantes pierden puntos en la PAES. ¿Por qué lo digo? Porque son las rotaciones con centro C, A, B, que es distinto al la coordenada del origen, ¿ya? Del 0,0. O sea que la rotación es cuando el centro no es el origen, ¿ya? Recién lo que hablábamos es que cuando en el origen, o sea, estaba acá la figura, por ejemplo el triángulo. Acá tenían, en el 0,0 estaba el A. Y ahora va a estar, no sé, acá. Acá va a estar la figura, ¿ya? No va a estar acá en el centro, ¿ya? Es eso. Eh, Así que, ¿qué van a tener que utilizar? Van a tener que utilizar un método de 3 pasos que aparece acá, ¿ya? El primer paso es la resta, ¿ya? Que van a tener que restar el centro al punto original. Es decir, acá desplaza el centro de rotación al origen, 0,0 de forma auxiliar, ¿ya? O sea, o sea, es como que nosotros trasladamos el centro, pero temporalmente, al origen, ¿ya? Eso es lo que se hace, ¿ya? Entonces, si tenemos el centro acá, por ejemplo, en el -3,3, -3,3, entonces nosotros tenemos que restarlo para poder trasladar ese mismo punto que va a ser el centro de giro, pero al 0,0, ¿ya? Para que llegue al 0,0. ¿Ya? Después, rotar regla, dice. Aplica la regla estándar del origen, ¿ya? Entonces serían 90 grados, como 180 grados, 270 grados, etcétera, ¿ya? Dependiendo ahí. Pero ahí tenemos que aplicar las reglas que hablamos en la diapositiva anterior, ¿ya? Y luego sumar el centro para que se vuelva a quedar donde estaba, ¿ya? O sea, sumamos de vuelta el centro para obtener la coordenada final. ¿Ya? ¿Qué es lo que en resumen, qué es lo que se hace entonces? Se traslada cuando no está en el centro, cuando están en el centro del origen, perdón, ¿ya? El centro ese se va a tener que trasladar al origen, por eso se resta. Después se rota, como se hace comúnmente, como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿ya? Y luego lo volvemos a sumar, pero para que devolverlo como a la posición en donde estaba, original, ¿ya? Hagamos este ejemplo práctico, dice. Rotar el punto B, 6,7, en 90 grados horario. Para acá, ¿ya? Negativo entonces, ¿ya? O 270 grados antihorario. Con centro en el punto A, 1,2, ¿ya? ¿Qué paso se hace? Ya. Yo voy a tener acá. Lo voy a hacer así rápido nomás, chicos, para avanzar lo que más pueda. 6,7, no sé, pongámosle que por acá está el 6,7. 6,7, ya. Acá está el punto B. Y después el centro A está en el 1,2. O sea, por aquí y 1 y 2. Ya, por acá pongámoslo. Este es el A. ¿Ya? Ojo. Acá dice paso 1, la resta. ¿Ya? O sea que del 6,7 lo vamos a restar con el punto B, lo restamos con el punto A, ¿ya? Y nos da 5,5. 5,5, que vendría a estar como por acá, por el medio, ¿ya? Como por aquí. Ya, esa nueva coordenada, vamos a poner acá. No sé, pues le vamos a llamar, llámenle como quieran nomás, ya, pero aquí va a estar no sé, el punto C. 5,5. Ya. Lo importante es que ese punto lo van a rotar ustedes entonces
eh, pueden rotarlo 90 grados, pero si lo rotan 90 grados es negativo, ¿ya? O los 270 grados antihorario, que le decía yo. Acá lo hicimos con 270 grados, ¿ya? Pero ¿qué se realiza? Se realiza lo mismo que le había dicho yo, que es cambiar de posición el y con el x, pero el x queda negativo, ¿ya? O sea que aquí va a ser, en vez de 5,5, va a ser 5, menos 5, ¿ya? Como aparece acá. Y después que nos da esto, que hicimos la rotación, lo tenemos que sumar. ¿Para qué? Para volverlo al punto de la posición inicial donde estaban, ¿ya? Lo sumamos para poder volver a trasladar eso, ¿ya? Entonces quedaría 5, menos 5 más el 1,2, ¿ya? Y ahí nos da 6, menos 3. Es el resultado final entonces de qué cosa? De la nueva, del nuevo punto que ya está girado o rotado, ¿ya? Eso es lo que se hace, ¿ya? Vamos a ver más ejercicios por si acaso, ¿ya? Y con más complejidad también. Continuamos. Ya, ejecutemos estos tres ejercicios modelo. En el ejercicio 1, dice, rotamos, dice, Q menos 5,2 en 90 grados antihorario respecto al origen, 0,0. Ya. La regla, recuerden que la regla es, acá en esto, si es 90 grados antihorario, va a ser menos i, x. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a sustituir? El menos 5,2, recuerden que este es el x y este es el y, lo vamos a sustituir y lo vamos a dejar entonces como, a ver, primero tenemos menos 5 y tenemos el i que es 2, ¿cierto? Entonces acá me va a quedar como menos 2 y ese que es x, dice que es menos 5, ¿cierto? Entonces, pero es como decir más por menos, así que al final igual me queda como menos 5. Ojo con eso, ¿ya? Cuando ustedes cambien, tienen que poner así como el menos i, sería el menos que tiene el i, menos por el 2 que es positivo, menos por más, menos. Por eso me quedó menos 2. El x es positivo, pero si ya viene negativo, entonces más por menos es menos. Por eso me quedó ese, ¿ya? Ah, bueno, acá está también, ¿ya? Así que esa es la respuesta. Cuando es centro en el origen. Ojo, cuando es lo más fácil de dos. Pero cuando está fuera del origen, tenemos que hacer los tres pasos que le decía. Que era restar para dejarlo en el origen, después rotarlo, ¿ya? Y después volverlo sumando, ¿ya? Volverlo a la posición indicada, ¿ya? Y por último, la rotación en 180. Cuando les piden, por ejemplo, rotar, está el punto C, 4,4 en 180 grados, con centro en el 2,2. Ya, si está en 2,2 quiere decir que no está el centro en el origen, en 0,0, así que hay que llevarlo para allá. ¿Qué se hace? Menos el 4,4 menos el 2,2. Ya, ahí quedaría 2,2. Después, paso 2, se rota a 180. Eso quiere decir que se cambian solamente los signos. ¿Ya? Quedando entonces como menos 2,2. Menos 2, menos 2. ¿Ya? Y después, eso hay que devolverlo sumando entonces el 2,2. Y ahí queda en 0,0. ¿Ya? Respuesta entonces, justo acá dio 0,0 como el origen. Pero ese es el punto de rotación. ¿Ya? El nuevo punto de rotación. Ya, entonces, chicos, para eso, estos ejemplos cortitos, yo se los estoy dando para que ustedes vayan asimilando o vayan recordando cómo era la materia, ¿ya? En esto, en este módulo que es de rotación, ¿ya? ¿Qué se van a encontrar acá entonces? ¿O qué hemos visto hasta el momento? Hemos visto dos módulos solamente, ¿ya? De cuatro. Hemos visto la traslación
y hemos visto la rotación. En la traslación dijimos que habían traslación de un punto, traslación de polígono y también encontrar el vector de traslación. ¿Ya? Y en rotación tenemos también tenemos estos tres tipos de ejercicios. ¿Ya? Tenemos la rotación cuando está en el centro, en el origen, cuando el centro está fuera del origen, y aplicar, por ejemplo, rotación como esta del 180 o 270 o qué sé yo, ¿ya? Pero en realidad está enfocado como en el centro, cuando está en el centro del origen, y cuando no está en el centro del origen, hacemos la técnica que les expliqué de los tres pasos, ¿ya? Que es restar, rotarlo y después sumarlo para volverlo a la posición original, ¿ya? Eso es así de simple. Ya, entonces pasamos, ahora que vimos eso, pasemos al módulo de reflexión. ¿Ya? Dice reflexión axial o simetría espejo. ¿Ya? Reflexión o simetría axial, entonces. También lo pueden encontrar ustedes como ese título. Dice reflexión axial, eje simetría. Cada punto y su imagen están a la misma distancia perpendicular del eje de simetría. ¿Ya? Dice propiedad isométrica crítica. Es la única isometría indirecta. Invierte la orientación o... ahí está mal escrito ahí, pero el efecto espejo, ¿ya? De mano, izquierda a derecha. ¿Ya? La simetría, piensen eso, que es la imagen tal cual. Recuerden que acá no cambiamos el tamaño ni nada, se mantiene, se conserva. Pero es como es la distancia de cada punto original al eje, ¿ya? Que tiene que ser exactamente igual, ¿ya? A la distancia del punto reflejado del eje. Igual que un espejo, ¿ya? O sea, si ustedes están alejados 1 metro del espejo, no sé, pues su rostro está alejado 1 metro al espejo. Entonces, el espejo sirve como eje y después la imagen reflejada debe estar 1 metro también desde del cristal del espejo a donde se forma la imagen, ¿ya? Si nosotros sumáramos así el metro que ustedes están de distancia, más el metro que está la imagen reflejada, ¿ya? Ahí serían 2 metros, ¿ya? Que estaría su rostro de la imagen reflejada, ¿ya? Más o menos para que lo entiendan, pero con el ejercicio creo que se va a entender mejor, ¿ya? Entonces, ojo con la propiedad teórica más importante de la reflexión, eh, esta, esta que voy a explicar ahora, ¿ya? Que es la fórmula de reflexión en el plano, que dice, respecto al eje X, ya, P', X, menos Y, eso quiere decir que cambia el signo de la Y, ¿ya? Queda como negativo cuando dicen respecto al eje del X, entonces el que cambia de signo va a ser el del Y, es como lo contrario, ¿ya? Cuando le digan respecto al eje del X, cambia el signo del Y. Cuando le digan respecto al eje del Y, va a cambiar el signo del X, ¿ya? Es todo lo contrario, ¿ya? Y cuando diga recta vertical, que X igual a acá, ¿ya? Entonces va a ser el punto prima, quiere decir que la K va a ser que 2K menos X, Y. Y después cuando sea recta horizontal, va a ser que el 2K va a restar pero al Y, no al X, ¿ya? Esto yo creo que lo van a entender bien haciendo el ejercicio, ¿ya? Pero la recta vertical siempre, cuando es vertical, acuérdense, cuando es vertical, está hablando del eje de la ordenada. Por lo tanto, siempre va a ser lo contrario. ¿A cuál se le va a multiplicar? O sea, se le va, perdón, a restar el doble de K, va a ser al X, al X. Y cuando sea a la recta horizontal, recuerden que es la abscisa, el del X. Entonces, al contrario, se le va a aplicar eso, ¿ya? Siempre piensen que es al contrario cuando le digan respecto al eje tanto, al eje X. Entonces, al Y hay que cambiarle signo.
Respecto al eje Y, se le cambia el X y el signo, ¿ya? Cuando digan recta vertical, si recta vertical es Y, entonces se le va a aplicar el cambio, se le va a aplicar al X. Si dicen recta horizontal, que sabemos que es del X, entonces se le va a aplicar el cambio al Y. Como que el contrario va a llevar la consecuencia, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver bien en los ejercicios, chicos. ¿Ya? ¿Qué más decir por acá de esto? Eh, Pasémoslo, o sea, lo que hablaba de la isometría indirecta. ¿Qué significa en realidad? Es que en realidad invierte la orientación, ¿ya? La orientación de la figura, ¿ya? Sí, como decía, como en la mano izquierda a la mano derecha. Eso pasa mucho, por ejemplo, en cuando uno sale en la televisión, o cuando uno puede grabar un video, no sé, ahí uno eh, nota que, no sé, pues el lunar que lo tiene en la derecha aparece en la izquierda, ¿ya? Por ejemplo. Ya. Pasemos a la siguiente mejor, para explicar bien todo esto, con ejercicios. Ya, esta parte, eh, esta diapositiva que la tengo, estaba pendiente, es por complementar en realidad este módulo de simetría, ¿ya? Revisemos aquí lo que dice simetría central. Ya, a diferencia de la simetría axial, la simetría central refleja respecto a un punto, ¿ya? A un punto C, por ejemplo. Si el centro es el origen, que es 0,0, la regla es menos x, menos y, ¿ya? Que es exactamente equivalente a rotar la figura en 180 grados. ¿Se acuerdan cuando uno la rotaba en 180 grados? ¿Qué es lo que hacían? Cambiaba los signos, ¿cierto? De x, y cambia a menos x, menos y. Ya, es equivalente. O sea, es equivalente a eso. O es lo mismo, ¿ya? Por ello, entonces, la simetría central mantiene la orientación, ¿ya? Que quiere decir que es directa. Y en la segunda parte vemos acá el eje de simetría en polígonos, ¿ya? Ya. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, un triángulo equilátero, ¿qué es lo que tiene? Tiene tres ejes de simetría. El cuadrado tiene cuatro ejes, que son dos diagonales y dos ejes medios. El rombo tiene dos ejes, que son sus diagonales. El romboide tiene ningún eje, no tiene eje de simetría. ¿Ya? Tiene cero eje. El romboide no tiene eje de simetría. Y el círculo tiene infinitos ejes de simetría. Cualquier recta que pase por su centro la hace ser simétrica, ¿ya? Así que, ojo, o sea, siempre que pase por su centro, obviamente, ¿ya? Eh, Ojo acá porque una pregunta que yo cuando hice la PAES el 2023 me salió así, que era pura teoría al final. Si uno o si lo imagina, de hecho uno lo puede imaginar nomás, verlo visualmente, que salía cuál de las siguientes figuras que aparecen en la alternativa eh, no tiene eje de simetría. Algo así decía más o menos la pregunta. Y claro, pues era el romboide, ¿ya? Era el romboide. Ojo con eso. No tiene eje de simetría. Todas las demás tienen. Y con el cuadrado también había que tener cuidado porque decían cuántos tiene. ¿Cuántos? Y aparecían 4, 6, 8, 2, 1. ¿Ya? Así que recuerden que ahí tienen las dos que son diagonales y los dos ejes medios. Continuamos. Ya chicos, resolvamos estos tres ejercicios de reflexión, ya para ir terminando ya, ir cerrando con este proceso de las transformaciones isométricas. Son ejercicios cortitos, pero son tipo PAES, o sea, al final son sencillos, pero para que ustedes entiendan la idea más o menos, ¿ya? En el ejercicio 1 dice que hay que reflejar el punto P menos 3,4 respecto al eje Y. Cuando dicen respecto al eje Y, entonces el que se va a ver afectado, la consecuencia, va a ser el X, ¿ya? Por lo tanto, la regla del eje Y va a ser que el punto P',
¿ya? El punto resultante va a tener la estructura de menos x, y, ¿ya? Entonces, si el x es menos 3, va a pasar a ser 3, porque menos por menos es positivo, ¿ya? Y el y se va a mantener, ¿no? Así que el 4 sigue tal cual. Así que la respuesta es 3,4. El punto P, que recuerden que el punto resultante siempre se expresa como con un apóstrofe arriba, P', ¿ya? Vamos con el ejercicio 2. Dice recta vertical x igual a k. Ya, cuando le dicen eso, vertical, recuerden que estará haciendo referencia al y, al i, ¿ya? Al eje de la ordenada. Por lo tanto, el que va a tener la consecuencia va a ser el x, ¿ya? Por eso el x tiene la forma de 2k menos x, ¿ya? El y quiere decir que se mantiene igual, ¿ya? Entonces, lo que se hace es, cuando dice reflejar P, el punto P, 5,2 respecto a X igual 3, ya, respecto a X igual 3. Cuando le dan ese X igual 3, el K tiene el mismo valor de X. Por lo tanto, si es 3, K va a tener el valor de 3, ¿ya? Si K tiene el valor de 3, ¿ya? Ojo, el X de la coordenada es 5, ¿eh? Ojo, es 5. Ya no se vayan a confundir ahí. Es 5. Entonces, ¿qué se hace? Se va a multiplicar 2 por 3 y se le va a restar el 5, ¿ya? Para tener el nuevo X', ¿ya? Haciendo eso, da 6 menos 5 da 1, ¿ya? Entonces la respuesta es del punto P' es 1,2. El I, en este caso, no sé, tampoco se toca, ¿ya? Si hubiese sido recta horizontal y igual K, ahí que lo que hacían entonces, ahí sí, iban a tener que, o sea, ni siquiera les van a decir I igual K, ¿ya? Le van a decir solamente recta horizontal. Y ahí quiere decir que ustedes tienen que inferir de que el I va a ser K, ¿ya? Así que ojo con eso, chicos. Y ahí les tienen que dar también, eso sí, que I tenga algún valor, ¿ya? Respecto a I igual a tal valor. Ya, el ejercicio 3, la simetría central del punto P 4,1 respecto a el punto C 1,2, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a ocupar? Si es simetría central, se va a usar que el punto P', el que estamos nosotros desarrollando, va a tener la forma de que de 2a menos x, 2b menos y, ¿ya? Pero ¿qué es lo que va a hacer el a y el b? El a y el b en realidad es como decir el x2 y el x1, ¿ya? O sea, el x2 y el i2, ¿ya? Porque, mira, este c, ese, entonces es como dice respecto al el punto c 1,2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo acá? Que este vendría a ser como el a y b, a y b, ¿ya? O no sé, el x2, x2 y el i2. Estoy escribiendo pésimo, pero ya. X2, i2, ya. Depende de cómo ustedes lo pongan, ¿ya? Entonces, pero esa es la estructura la estructura para sacar ese es 2a, en este caso, menos x, 2b menos y, ¿ya? 2a menos x y el doble del i2 se podría decir, ya, menos el i inicial, ¿ya? Entonces acá se reemplaza para sacar el nuevo x' y el i'. ¿Cómo se hace? 2 por 1, ¿ya? 2 por 1, o sea, por este,
menos el 4. ¿Cuál es? El 4 del P, ya, el X del P. Y ahí queda menos 2. Y acá, para sacar el nodo I, sería el doble del I2, que vendría a ser este de acá, menos el 1, que es este de acá. Ojalá que se haya entendido, chicos. Ya se restan y les da el 3. Así que las nuevas coordenadas son menos 2,3. Ya, del P'. Son ejercicios súper fáciles, ya. Pero es importante que no se vayan a confundir. Ya, sí, por eso hay que practicarlos. Practicarlos, practicarlos. Ya. Con esto entonces dejo hasta aquí la, la clase. Ya. Espero que se haya entendido. Vean los otros videos. Ya. Son 3 videos de M1 en esta semana y uno de M2. Todos de aproximadamente 1 hora. Así que, por favor, para que le pongan atención. Ya. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Pero antes de despedirme, vamos a hacer una sesión como de síntesis ya para que no se vayan a olvidar. Y unos hacks ahí anti-trampa, ¿ya? Miren, observen la matriz comparativa de la izquierda, ¿ya? Fíjense, donde dice propiedades isométricas comparadas, ¿ya? Las 3 transformaciones van a conservar el módulo, que son la distancia, y los ángulos interiores. Ya, ojo con eso. Pero miren la última columna. La traslación y la rotación conservan la orientación, o sea que son isometrías directas, ¿ya? Mientras que la reflexión axial es la única que invierte la orientación de la figura, ¿ya? O sea, esa es la que se le llama isometría indirecta, ¿ya? Ojo con eso, se lo estoy diciendo súper resumido ya por el tema del tiempo, ¿ya? Y a la derecha resumimos como el top 3 de las trampas de Demry, ¿ya? Las trampas más frecuentes que tiene el Demry, que hace estas preguntas aquí para la M1. ¿Cuál es el primero? Es confundir el sentido horario, ¿ya? El negativo con el antihorario, que es positivo, ¿ya? Lo va a hacer confundir con eso, ¿ya? Así que tienen que tener mucho ojo con eso. La segunda es aplicar la regla rápida del origen, cuando el centro de rotación es un punto distinto. Por ejemplo, el punto C, A, B, exige usar el método siempre de los 3 pasos, ¿ya? Como dice ahí. Porque ese es distinto de el origen, ¿ya? Así que ustedes tienen que hacer el método de los 3 pasos. ¿Cuál era? Restar, rotar la figura o el punto y después sumar, devolverla como a la posición donde estaba, ¿ya? Ojo con eso. Y la última, restar inicial menos final en vectores, ¿ya? Que es el tema de los errores de signo en el vector de desplazamiento. Por restar punto inicial menos final en vez del final menos el inicial. Siempre es el final menos el inicial, ¿ya? Eso, chicos, ese es como el top 3 y las cosas que les quería comentar. Vamos con una diapositiva más, por favor. Una más. Ya, para esto, para hacer los 60 minutos, les puse la estrategia metodológica de resolución en la prueba. ¿Cuál es la estrategia que van a utilizar ustedes? Van a identificar primero, determinar el tipo de transformación que es. Si es traslación, si es rotación, con el ángulo, ¿ya? Y centro, o si es reflexión, dependiendo del eje, ¿ya? Si le hablan de eje, es reflexión. Si les dan un ángulo y les dan centro, a rotación. Y si les dan vector V, vector de relación, obviamente que es traslación, ¿ya? Primero hay que identificar entonces qué tipo de transformación isométrica. Después, punto 2, verificar el centro, ¿ya? Comprobar si el centro o eje es el origen, el 0,0, o un punto, otro punto, ¿ya? C, A, B, y si es el punto C, A, B, hay que activar los 3 pasos que les comentaba, ¿ya?
El paso 3 va a ser de el operar puntos. ¿Ya? Calculen entonces ustedes algebraicamente las coordenadas de los vértices clave y verifiquen contando cuadritos en la cuadrícula del folleto. ¿Ya? O del... Sí, bueno, al final ustedes van a tener que ir contando, ¿ya? Los cuadritos. Y el paso 4 que es descartar. Eliminen siempre la alternativa, ¿ya? Vayan eliminando alternativas así por descarte, ¿ya? Si la figura, por ejemplo, se invirtió o no, ¿ya? Por cuadrante incorrecto o por incoherencia de signo, también, ¿ya? Siguiendo entonces esa pauta, chicos, van a poder responder en realidad los ejercicios en tiempo récord. Ya, excelente entonces trabajo. Si llegaron hasta acá, eh, gracias a todos ustedes, chicos. Espero que estén muy bien en sus casas y nos vemos pronto en la próxima semana. Vean las otras clases que yo subí, ya, que son 3DM1 como les decía anteriormente. Por lo menos acá hemos completado la hora de clase ya intensiva para pasar todo lo que es teoría y también ejercicios prácticos para entender lo que son las transformaciones isométricas para la PAES M1, ¿ya? Así que eso, le agradezco por la atención y sigan motivados, sigan yendo al preuniversitario o por lo menos ustedes con su investigación propia, ¿ya? Así que a cada uno de ustedes los invito también a suscribirse al canal, ¿ya? Compartirlo ahí con sus compañeros. Así que todavía no, yo sé que muchos, muy pocos se han metido a ese canal de Factor Paes para que puedan repasar pues ya las clases y todo lo que yo he estado grabando, lo he estado subiendo ahí. Ya, nos vemos entonces.